El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hace unas semanas, la situación se había vuelto insostenible. Era imposible avanzar con un Congreso que blinda personajes cuestionables y no deja de sabotear proyectos que van en contra de los intereses de ciertas bancadas, pese a que a través de estos se busca generar cambios positivos para el país. Pero todo tiene un límite. Tuvo que presentarse un pedido de cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo para que empiece a debatirse y se acelere la tan esperada reforma política. Temas tan cruciales como la inmunidad parlamentaria, el financiamiento de las organizaciones políticas, el voto preferencial, la paridad y alternancia, finalmente tendrán una oportunidad de ponerse en agenda. Más que nunca, empoderar a la ciudadanía en cuestiones tan importantes y fomentar la participación política de quienes por años no fueron tomados en cuenta, como mujeres y minorías, debe ser una prioridad. No paremos en la ardua tarea de construir y fortalecer nuestra democracia. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el episodio número 14 del podcast Amigos con Derechos, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante coyuntural, algo que está en boca de todos, pero que muy pocos terminan de entender. ¿Y a qué nos referimos? A la reforma política. Y para eso tenemos tres invitados que nos van a ayudar a aclarar mucho el panorama. Tenemos primero al señor Fernando Tuesta, que ha tenido la deferencia de venir a visitarnos el día de hoy. Él ha sido presidente de la comisión de alto nivel que planteó las reformas políticas. Gracias por estar acá, querido Fernando. No, gracias a ti por la invitación. Tenemos a Ana Neire, secretaria técnica de la comisión de alto nivel para la reforma política y derecho y profesora de Derecho en la Universidad del Pacífico. Ana, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, y tenemos finalmente, last but not least, a Henry Ayala, politólogo de la PUC y coordinador de la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívico-Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Wow! ¿Qué tal cargo? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí a los tres. Y bueno, como decíamos, el tema de las reformas políticas es un tema que ha salido en primeras planas, es un tema del cual la ciudadanía está muy pendiente, ¿no? Digamos que desde mediados del año pasado, desde fines del año pasado, la ciudadanía está muy pendiente de ciertos procesos, ¿no? Gracias a Justicia TV y gracias al canal del Congreso, que de pronto han subido su rating de manera inesperada, estamos todos más involucrados, pero no estoy segura de si terminamos de entender qué es lo que implican estas reformas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que mucha gente no le queda clara, ¿no? Si en el referéndum del año pasado se decidió, o la población dijo, todos terminaron marcando que no va la bicameralidad, o sea, por mayoría se decidió que no va la bicameralidad, ¿por qué la Comisión de Alto Nivel presenta la bicameralidad dentro de sus reformas, por ejemplo? Bueno, porque es un mejor diseño. Es algo que se ha estado, en realidad, proponiendo desde hace 25 años, desde la Constitución de 93, porque creemos además que lo que se votó en el referéndum es un tipo de bicameralidad que incluye una serie de artículos que el propio Ejecutivo justamente luego se distanció, y porque abría la puerta a la reelección inmediata de los congresistas hoy día ciertamente cuestionados. El nuestro no solamente mejora esta propuesta, sino que deja en claro, uno, la imposibilidad de la reelección inmediata, y una parte que importa mucho, y que además es justo que sea así, que el presupuesto del Congreso bicameral cueste exactamente igual del actual unicameral. Es difícil, entendemos, porque hay una sensación muy en la piel de rechazo al Congreso y a los congresistas actuales. El gobierno, al final de los 12 proyectos, dejó de lado, por lo menos en uno de ellos, la parte concerniente a la bicameralidad, seguramente con el temor de que en el Congreso lo rechacen y lo hagan responsable de algo, de una suerte de zigzagueo político. Y bueno, nosotros creemos que en este espacio tan difícil y agreste de la relación ejecutivo y legislativo, y sobre todo en la discusión, pudiera, en un mejor panorama, discutirse nuevamente. Claro, pero digamos, es importante, o se ha vuelto importante el tema del apoyo de la ciudadanía
para la aplicación de reforma, no solo de reforma, sino también recordemos que el 31 de diciembre muchos dejaron de ir a una fiesta para salir a exigir algo que ellos consideraban justo con respecto a los fiscales. No es otro rubro, pero digamos, el apoyo a la ciudadanía es importante, siempre ha sido importante. Ahí también yo complementaría lo de Fernando con un argumento legal que también se puso en el informe, ¿no? Y es que hay un debate sobre si una iniciativa sometida a referéndum se podía volver a debatir inmediatamente. Que ahí, claro, hay una parte política, evidentemente, y de respaldo a la ciudadanía, y también hay un tema jurídico. Y en el tema jurídico estricto, la ley que se invocaba, este artículo que estuvo como, creo que fue el más citado de esa época, que es un artículo de la Ley de Participación y Control Ciudadano, efectivamente dice que no se puede someter a referéndum una cuestión que ha sido rechazada por la ciudadanía. Pero claro, eso se ha pensado en un referéndum ciudadano, en un referéndum que parte de que la ciudadanía hace la iniciativa. Pensemos, por ejemplo, en Fonavi en 2010. ¿No? Que imaginemos además la lucha que fue Fonavi para llegar al referéndum del 2010, ¿no? Este es un proceso distinto, ¿no? Es un proceso en el marco de una reforma constitucional, del artículo 206 de la Constitución, que viene en realidad del Ejecutivo. Entonces no es estrictamente un proceso ciudadano. Ahora, ya en un espacio más de legitimidad, que es un poco lo que la Comisión también reforzó mucho en el informe, creo que es cierto, no es que se busque ir contra la voluntad ciudadana, sino que lo que se entiende es que la voluntad ciudadana vota por algo que sentían que tenía como esta, entre comillas, trampa, ¿no? Esta idea de que por un lado te querían cambiar toda la relación ejecutivo y legislativo porque le daban un poco más de poder en ese balance al Congreso, luego que querían un poco sacarle la vuelta al tema de la prohibición de reelección, y entonces la interpretación que hacíamos era que esto es sustancialmente distinto a lo que se sometió a referéndum en ese momento, ¿no? Y bajo esa idea se entendía que no se estaba como que yendo contra la voluntad ciudadana, que es lo que evidentemente nadie que además creemos en democracia y en mecanismos participativos queríamos, ¿no? O sea, esto no hay que pensarlo, y sobre todo con un poco de crear eso, esto después no es Evo queriendo irse a la reelección a pesar de que el referéndum le ha dicho que no, es algo sustancialmente diferente. Es completamente diferente, claro, pero lo que yo no estoy segura es que si al momento de votar por el no a la bicameralidad en el referéndum la gente tenía claras estas diferencias, ¿no? Porque al final el tema es que desde que tengo uso de razón, y me imagino que desde antes, el rechazo al Congreso siempre ha sido pues altísimo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando cerraron el Congreso en el 92, mucha gente obviamente estaba contenta, ¿no? Entonces yo digo, claro, siempre decimos este es el peor Congreso que nos ha tocado, pero insisto, eso lo vamos escuchando desde que tengo uso de razón, ¿no? Entonces cualquier cosa que signifique... No hay límite. No hay límite, ¿no? O sea, esa frase vale para cualquier época, ¿no? Es atemporal, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo involucramos, o mejor dicho, cómo hacemos que esta reforma en este espacio, este tema de relaciones ejecutivo-legislativo, sea mejor entendida, sea mejor recibida, ¿no? por la ciudadanía? Porque vamos, el tema de cerrar el Congreso es algo que termina estando en boca de todos, pero no tiene por qué ser la mejor solución, ¿no? Claro, en ese sentido, también con la bicameralidad, lo que me gusta del informe, ¿no?, que se presenta es de que no necesariamente, o sea, es un informe de lo mejor que se debe hacer, no necesariamente implica de que todo se va a hacer en el mismo momento, sino de que yo no puedo hablar de reforma política, sino hablar también de bicameralismo, ¿no? También, como menciona Ana, no necesariamente ahora que acabamos de venir de un proceso de referéndum y que de hecho hubo dificultades y hubo diferencias dentro de esta reforma que tú también la mencionas, no implica de que en un futuro próximo, en una próxima legislatura o en próximos momentos también se hable sobre bicameralismo, ¿no? Digamos que para mucha parte de la población puede ser algo contraintuitivo, ¿no? En el sentido de darle un poco más de espacio, un poco más de congresistas, un poco más de control, digamos, ¿no?, al Parlamento, pero si es que voy a hablar sobre las reformas políticas grandes que necesita el país, sí es necesario ponerlo en un informe de esta magnitud, ¿no? Y ya se verá el termómetro político de si es que se puede hacer ahora o si es que se puede dejar más adelante, ¿no? Es que lo más curioso de todo esto es que la bicameralidad en realidad es la propuesta que corta casi a quienes están involucrados en política de diversas maneras, sea porque son representantes, sea porque son académicos, etcétera, y la población. Con esto quiero decir que todos están de acuerdo con la bicameralidad. Gobierno, oposición, todas las bancadas, la academia, los expertos, todos. Y sin embargo no se puede lograr aquello que todos están de acuerdo. Y eso, entonces ahí tiene que ver esto, lo que está en tu pregunta. Se pueden hacer reformas
contra este sentimiento de la gente que está muy a flor de piel es difícil, ciertamente. Y es difícil porque allí también hay responsabilidad extrema, pues, de los actores políticos. No han sido capaces de verdad de sentarse y decir, bueno, estamos en un momento en el país de cara al bicentenario, y bueno, ¿qué hacemos con esto de la reforma? Repito, todos querían la bicameralidad. El gobierno quería bicameralidad, a tal punto que lo planteó en el referéndum. En el Congreso también. Resulta que el Ejecutivo no lo presenta como una propuesta nuestra, es lo único que lo deja de lado, y el Congreso esperaba que se lo proponga. Ahora, el gobierno dice, si lo propone el Congreso, nosotros no nos opondremos. Es curioso, y en el fondo lo que tú estás sintiendo es lo que tú dices. En realidad están mirando la opinión pública. ¿Quién se come el pleito? ¿Quién se come el pleito? Y si yo no quiero comer el pleito, tú tampoco, nos sentamos para comernos los dos, pues. Pero eso no han sido capaces. Ese es un tema. Bueno, siempre es difícil el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo cuando el Ejecutivo no tiene un respaldo, una bancada política o una bancada política lo suficientemente fuerte, ¿no? En este caso parece que no tuviera bancada, entonces eso complica un poco las cosas, ¿no? Para plantear estos proyectos de reforma, definitivamente se han tenido que priorizar algunas cosas y dejar otras de lado, ¿no? Digamos, ¿cuáles son esas cosas que se han dejado de lado pero que deberían tenerse presentes para el futuro? Interesante. Pregunta complicada. Le decimos a los ¿Qué quedó en el borrador? No sé si Nunca nos han hecho esta se pregunta. quedó en la versión anterior nunca hemos contestado la pregunta públicamente. El control de cambios. Bueno, todo el ¿no? componente de participación ciudadana, por ejemplo, Claro. es algo, justo acaba de pasar el referéndum en diciembre, así que de hecho teníamos mucha experiencia, además hubo un seminario en la OMPE, ¿no? Entonces teníamos todo este componente de participación ciudadana, pero claro, tiene una lógica mucho más compleja, y si nosotros, y creo que el referéndum lo dejó un poco de evidencia, cuando uno revisa la norma, hay un montón como de pequeñas reglas que al Casi final terminan procedimentales, ¿no? procedimentales que terminan coartando y Complicando. limitando mucho la posibilidad de hacer un referéndum ciudadano. Por ejemplo, en este país es muy discutible, de hecho nunca ha pasado, que haya un referéndum que directamente sea referéndum ciudadano. Hablamos de Fonavi hace un ratito. Fonavi fue una iniciativa legislativa que el Congreso desnaturalizó, completaron las firmas y fueron al referéndum. Sí. Pero no es que ellos directamente hayan podido comprar un kit para hacer un referéndum. En otros países eso se puede hacer. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, claro, es una lógica que hay que realmente analizar, y entonces eso quedó como un poco en el tintero porque nos preocupaba que tuviéramos una visión parcializada y solamente estuviera reformando sobre la base de lo que acababa de pasar un poco, ¿no? Creo que ese es un componente que nos dio pena dejar un poco de lado, ¿no? Toda la parte subnacional le hemos solamente tocado con los dientes una partecita. La parte de descentralización, Claro. poder, representatividad es un serio problema. Una parte de los organismos electorales que dijimos no tocamos, ¿no? Son, digamos, tres problemas. Ahora, la reforma del Estado indudablemente involucra estos aspectos. Entonces, nos lo acotamos básicamente a la parte de representación, instituciones, por ponerle nacional, subnacional, pero acotado. Además, acuérdate que no solamente un tema, un aspecto temático, sino también de tiempo. Lo dijimos de que nos instalamos este año. Entonces, ¿qué es dentro de lo posible aprobar y reformar? Sí, lo que hemos propuesto. Lo demás ya alcanzaba. Otra cosa, el propio Código Electoral. Claro, la propia idea de generar un cuerpo normativo único, que es un poco lo que se ha promovido en otros espacios, tipo el jurado, por ejemplo. El problema que tiene es que también en términos de tiempos, discutir a veces una reforma, creo que la nuestra es integral, pero digamos, de unificación es más complejo, ¿no? Y es posible que eso, con toda la buena intención que pueda tener, no llegue pues al 21, ¿no? Que era parte de la preocupación, pero de hecho, y ahí vale la pena, creo que poca gente se ha leído el informe, pero vale la pena que se haga, porque bueno, el informe en verdad, claro, asusta por estas 400 páginas, ¿no? Pero en verdad, Un poquito. pero en verdad son 49 el informe, digamos, básico. Y luego imagina, a mí me encanta el tema de subnacional, me leo por los proyectos subnacionales. Y si me gusta el tema de relación ejecutivo-legislativo, me leo el proyecto 1. Pero los 49 hojitas iniciales hacen mención a algunos temas que estamos diciendo, ¿no? Diciendo, hay que ver descentralización, es una prioridad para el Estado. Reforcemos mecanismos de control y que haya mejor enforcement desde la Contraloría, etcétera. Y eso también es una cuestión que hay que darle herramientas a las entidades una vez que se reformen las normas para que puedan hacerlas cumplir. Y esto es recursos, pero también es
marcos normativos que les permitan hacer cosas a la Contraloría, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la propia OMPE, ¿no? Al propio jurado. Entonces, esas cosas también están en la propuesta y sería interesante que todo eso también esté en el marco del debate. Pero creo que, y regresando a lo que tú decías, que tenemos que tratar de que en este debate no participemos solo especialistas y académicos, sino también los ciudadanos y que entiendan por lo menos la base de lo que está detrás de los proyectos, ¿no? Eso tal vez todavía es nuestra agenda pendiente, ¿no? Claro, y pensando como externo, digamos, de la comisión, de hecho que hay que entenderla también en el sentido del objetivo, ¿no? Si el objetivo era regular o normar, hay muchas cosas que de repente escapan a eso, que no necesariamente son como que no importan, ¿no? Por ejemplo, o sea, toda la relación que se tiene que hacer más horizontal entre los ciudadanos, ¿no? O hay muchos otros temas que, claro, si tú hablas de comisión de reforma política, puedes hablar de reforma del Estado, de un montón de cosas. Claro, es infinito. Es infinito, exacto. Y hay un montón de problemas que se acarrean junto con eso, como lo que dice Ana con respecto al tema penal, al tema judicial, ¿no? Las faltas de dientes, ¿no? Que hay en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve haciendo una investigación en Madre de Dios, que justamente nos preguntamos qué piensa la gente, ¿no? sobre las elecciones, y justo estamos en tema referéndum, ¿no? Y el tema referéndum era bastante grato para ellos. O sea, estuve haciendo grupos focales, ¿no? Y nos mencionaban de que sí, les parecía genial de que vayan a votar este tema, pero todavía no había mucha información, ¿no? O sea, llegaban las cosas así en chiquito, ¿no? Llegaban, sí, que vamos a votar por la no reelección a congresistas, que vamos a votar por algo del financiamiento, ¿no? Pero aparte decían, ¿no? Ya cosas que, como el tema de no, hay que poner la pena de muerte, ¿no? Hay cosas así. Digamos que bien enfocada ese tipo de participación ciudadana sería justamente el lado opuesto que le faltaría a este tipo de reformas para que ya mejoren y lleven no solamente adelante la política, sino también la sociedad y la cultura peruana. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en este bloque. Estamos de vuelta en este primer bloque de Amigos con Derechos. Estamos con Fernando Tuesta, Ana Negri, Henry Ayala y, bueno, con el compromiso de leer las primeras 49 hojas del informe, un compromiso que vamos a tratar de que sea de todas las personas que nos siguen y de las que no nos siguen también. Hay dos temas que son importantes, ¿no? Uno de los motivos por los cuales se impulsó la reforma fue tras los escándalos de corrupción que explotaron, ¿no? Que involucraba financiamiento de partidos políticos, básicamente, ¿no? Que traía ese tema a la agenda. Entonces, fue uno de los detonantes, o al menos así nos lo vendieron, ¿no? Y digamos, dentro de las reformas planteadas hay este tema, ¿no? Este tema del financiamiento de partidos políticos, pero no sé qué tan bien qué tan bueno esté el debate en el Congreso. O sea, es difícil tener un buen debate en el Congreso, ¿no? Pero no sé si se está llevando el debate de forma adecuada, cómo lo están viendo ustedes, se está dejando de lado, cuando es un tema que deberíamos priorizar, dado no solamente la coyuntura, sino de repente aprovechar esta coyuntura para hacer un cambio que realmente nos sirva, que realmente sea una base para los siguientes años, ¿no? Sí, es que hay un tema que creo que quizá el público debe de conocer. Hay una frase, más o menos, que dice algo así, que no es necesario tener más leyes, sino que se cumplan las actuales. En nuestro país no es tan cierto. Lo que quiero decir es lo siguiente. En realidad, es necesario incorporar más artículos en algunas leyes, quizá crear otras, porque allí hay vacíos o está mal regulado. Y en algunos casos, desregular, digamos, o quitar artículos que lo que hacen es empeorar la situación, porque sobre la base está la idea que si las cosas no funcionan, hay que volver a ajustar la cuerda de la regulación, cuando en realidad hay que cambiar de tuerca en todo caso, ¿no? Entonces, el caso de financiamiento es justamente un tema que puede aclarar esto. En la ley del 2003 hay el tema del financiamiento ya
hay sanciones, hay una serie de artículos. Se ha avanzado, 16, 15 años, y en realidad las cosas han empeorado. Algo está andando mal. Y a lo largo de ese tiempo se han modificado muchos artículos y no han mejorado. Lo que en realidad ocurre mucho es que nuestras leyes o proyectos de ley no parten de la realidad, parten de lo que debiera ser. Hay cosas que, bueno, no quiero criticar, digamos, pero se puede hacer de manera severa, sobre todo en algunos que tienen carácter más político y constitucional. Empiezan en Platón, ¿no? La exposición de motivos, ¿no? Entonces cree que si es que se cita hasta Sartori, la cosa está buena. No hay evidencia empírica, no hay en la exposición de motivos muchas veces la realidad para partir de ahí contrastar y ver qué cosas se saca, qué cosas se incorpora, qué cosas se modifican. Es el caso del financiamiento, ¿no? Eso hemos discutido en la comisión. En la comisión muchísimo, porque además, claro, todo comenzó con el referéndum, y entonces había que darle contenido a dos cosas básicas, ¿no? Por un lado, esta idea de prohibir que ahora los partidos puedan contratar directamente propaganda electoral. Es un tema bien interesante, ¿no? Porque en estudios, incluso algunos de Fernando y previos a la comisión, se había determinado que más o menos un partido de los ingresos que declara, alrededor del 70% lo usa en spots de radio y televisión. Entonces, estamos hablando de un disparador de la campaña que evidentemente te hace necesitar más recursos. Entonces, si necesitas más recursos, digamos que te vuelves un poquito más permeable a recibir recursos de diferentes fuentes. Las lícitas, pero por ahí las no tan lícitas, ¿no? Entonces, la idea es que controlar este disparador iba a ayudar de algún modo también a que las finanzas partidarias funcionen adecuadamente. Y esto lo hemos aprobado en el referéndum todos nosotros como ciudadanos. Entonces, eso hay que darle contenido luego ahora en una norma. Y por otro lado está toda esta idea de las sanciones, ¿no? Que es tal vez algo que todavía hoy en este país no funciona con el tema de financiamiento. La principal sanción es la multa, una multa que nadie nunca ha pagado. Y entonces, evidentemente uno dice, bueno, no tengo ningún incentivo para pagar. Pensemos además que por muchos años, porque recién se ha comenzado a entregar financiamiento público a los partidos en el 2017, la única sanción por no entregar un informe era perder tu financiamiento público directo, que no te daban. Entonces, digamos, si yo soy un partido y actúo sobre base de incentivos y desincentivos, no presentaba el informe, porque igual no me iba a quedar ninguna sanción. Entonces, claro, ahora ya en el 2017 que les han comenzado a entregar este dinero, ya tiene algún mayor sentido la pérdida de esa sanción, pero todo el tema de sanciones requiere ser revisado y la propuesta incluye todo un acápite que tiene que ver, por un lado, con el tema de sanciones también políticas, es decir, que un partido que incumple el tema de financiamiento pueda ser suspendido y eventualmente cancelada su inscripción, y por otro lado que hay un delito especial, ¿no? Porque hoy los casos, tipo todos los que conocemos, están empezando por temas de lavado de activos, y el lavado de activos es un delito que va a haber que de lograr, digamos, enfocar o probar en el marco de estas conductas. Algunos penalistas ya han comenzado a decir que es medio discutible que pueda configurarse en estricto un delito de lavado. Hay países como Chile o Colombia que tienen un delito especial, y esa es parte también de la propuesta que se ha incorporado dentro del informe de la comisión y que luego el Ejecutivo también hizo suya, ¿no? Pero hay una cuestión, y con eso perdóname, que hay una cosa que vale la pena decir, que ahorita que está medio entrampado el debate sobre financiamiento. Nosotros vemos la prioridad de la Comisión de Constitución. En teoría, lo que seguía después del proyecto de impedimentos era el proyecto de financiamiento. Y todos pensábamos que ese era el que iba a entrar al debate de la comisión. Sin embargo, no se ha hecho. Y no se ha hecho por un tema básicamente que es que, no sé si recordamos que creo que fue en diciembre, ¿no? Del año pasado, tipo 20 y tantos de diciembre, se aprobó el delito en el Pleno del Congreso y básicamente en una sesión del Pleno luego se exoneró de trámite, con lo cual está aprobado por el Congreso. Lo que correspondía era que se mandara al Ejecutivo para que el Ejecutivo eventualmente promulgue o observe. Claro. Al final, el presidente del Congreso señaló que no lo iba a enviar porque le parecía, recordemos toda esa serie de tweets, ¿no? Que le parecía que era promover la corrupción, etcétera. Y hubo un pedido de reconsideración presentado que nunca se tramitó. Entonces, el argumento de la Comisión de Constitución hoy es, como este pedido de reconsideración está pendiente de ser debatido, yo no puedo debatir sobre financiamiento. Que es en verdad un argumento que, sinceramente, yo incluso jurídicamente tengo mis reparos, porque la propuesta de financiamiento que se está presentado es una propuesta mucho más integral que el delito, ¿no? Sin ofender, parece un argumento armado por un abogado. Probablemente también. Siempre.
No siempre, pero es posible, ¿no? Es posible. Únicamente. Pero ojo que, digamos, si ya pensamos en el sentido común, digamos, si la propuesta es una propuesta que tiene parte sustantiva, diferentes temas en debate, ¿cómo podemos supeditar, debatir eso, a hablar sobre el delito específicamente? O sea, creo que si tuviéramos una interpretación un poco más comprensiva de este tema, tendríamos que por lo menos comenzar el debate y por último el tema del delito lo dejamos en suspenso, ¿no? Pero yo sospecho que eso va a ser un nuevo debate. Sobre todo, hay que pensar que porque ahora ha habido una ampliación de la legislatura por algunos temas específicos, en el que no está la famosa reconsideración, con lo cual podríamos esperar hasta la otra legislatura recién para ver el tema de financiamiento. Tenemos para rato. Sí, justo como retrocediendo un poco antes en el tema sobre las sanciones, incluso para mucha gente todavía no le queda claro por qué tenemos que financiar a los partidos, ¿no? Y de hecho que es algo bastante que no se entiende, ¿no? Es como el tema de la legalización de las drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, como que la mejor forma de controlarlas es legalizándolas. Y algo así como el financiamiento, ¿no? En donde realmente, y también hablo con la evidencia que podemos recopilar dentro de mi oficina, en donde se le hizo una encuesta a los candidatos de las elecciones regionales del 2018 y se les hizo por diferencia de hombres y mujeres. Y las mujeres que postulan a cargos solo ejecutivos y también no como regidoras, como consejos regionales, mencionan de que dependen mucho más de los recursos de la organización política que de sus propios recursos para financiar sus campañas. Lo cual, eso se suma al hecho de que las mujeres que participan en campañas, sobre todo en cargos de regidoras, muchas de ellas no han trabajado. O tienen trabajos, digamos, más como campesinas, agricultoras, y eso te habla a nivel nacional, ¿no? Que a veces es difícil mantener esa mirada, digamos, subnacional, distrital, provincial, que al final son la mayoría de casos, de distritos, de oferta política que tenemos, ¿no? Entonces, seguir así como estamos, inclusive involucra una desigualdad de género, ¿no? Entonces, hasta por el tema de dónde va ese dinero o quién lo puede utilizar o cuáles son las barreras socioeconómicas que se tienen en nuestro país para poder utilizarlo, incluso ahí es donde el Estado debe regular, ¿no? Y no solamente, como bien dice Fernando y Ana, no solamente a través de las leyes para decir, bueno, esto está mal, sino para leyes que den o penalicen este tipo de conductas o este tipo de formas en las cuales se maneja el dinero, ¿no? Lamentablemente, en el mundo ideal pensaríamos de que, bueno, pues teóricamente todos podrían utilizar el dinero que tienen para trabajar o para hacerlo, pero sabemos que no es así. Y lo sabemos no solamente porque lo dice Fernando Bana, sino porque lo dicen expertos, lo dicen académicos, lo dice... Nos lo dice la historia también. La historia, exacto, ¿no? Y las mediciones que se han hecho, muchos estudios, ¿no? La cobertura de medios, incluso cuando analiza la cobertura de medios a hombres y mujeres, también ahí tiene un impacto claro el hecho de que generalmente los candidatos hombres tienen más espacio en medios de comunicación, con lo cual la ausencia de recursos impacta también más en las mujeres, un poco entrando al tema que ustedes van a tocar después, ¿no? ¿Sabes qué? Una idea final sobre el financiamiento. Uno, generalmente hemos estado inclinados a que la parte de financiamiento se centre en temas sancionadores, punitivos o limitaciones, etcétera. En realidad, la propuesta nuestra parte de cerrar la brecha entre los altos costos de la campaña y el poco dinero que tienen los partidos. Si tú no cierras esa brecha con medidas como se está haciendo o dinero público, lo que haces es que los partidos y candidatos sean vulnerables a aquellos que tengan dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En otras palabras, es no mirar el último eslabón, sino comenzar a mirar desde antes. Y en consecuencia, nuevamente, nuestra mirada es de otra naturaleza en relación a los proyectos presentados, que son puntuales, que no tienen un diagnóstico, que no tienen evidencias, y en ese sentido, sí, pues defendemos el proyecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Tuesta, Ana Neira y Henry Ayala por haber estado con nosotros en este primer bloque. De verdad ha sido súper interesante. Sería genial poder seguir conversando de este tema. Espero podamos hacerlo pronto. Y bueno, con esta reflexión sobre el tema hacemos un intro a nuestro próximo bloque, que es el tema de la paridad. Y bueno, con el compromiso también de leer las primeras 49 páginas del informe, nos vamos a una pausa.
El dato de PUC. El proyecto sobre la paridad en listas de candidatos y eliminación del voto preferencial, presentado por el Poder Ejecutivo, propone que las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deban incluir 50% de mujeres y 50% de hombres, ubicados de manera alternada. Es decir, una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. La misma dinámica debería aplicarse en las listas al Consejo Regional, Provincial y Municipal. Cabe destacar que en las elecciones del año 2018, del total de 229 listas presentadas a nivel nacional, solo el 22% de ellas eran encabezadas por mujeres, es decir, ocupaban el primer número de sus respectivas planchas electorales. Asimismo, el 78% de las listas al Congreso fue encabezada por un varón, según un reciente informe de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Esto fue el dato IDEPUC. Y regresamos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en esta ocasión, en este segundo bloque, nos encontramos con Marisol Cuellar, politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi universidad, y consultora en temas de democracia interna y procesos partidarios. Marisol, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Luis Egusquiza, coordinador del programa de diálogos políticos en Idea Internacional Perú. Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el bloque anterior lo cerramos hablando sí un poco de financiamiento, hablando un poco de algunas de las principales propuestas para la reforma política, pero se coló el tema que vamos a tratar en este segundo bloque porque es inevitable hablar de eso, porque es importante hablar de eso y porque es un tema transversal. ¿De qué estamos hablando? De la paridad y la alternancia. ¿Cómo garantizar el acceso a la participación política de las mujeres? Entonces, para hablar de eso tenemos a Marisol y a Luis. No está mal que tengamos a Luis, que es un hombre, también tiene opinión, también ha trabajado el tema y también tiene temas para reportar y ha prometido no hacer más planning en este bloque. Entonces, Marisol, el tema de paridad ha tenido tiene un poco de reticencia, ¿no? Incluso mujeres políticas, ¿no? Karina Beteta sale a decir que yo no voy a obligar a las mujeres a que postulen y cosas de ese calibre, que son un poco desatinadas y que poco aportan al debate realmente, ¿no? Entonces, ante un panorama como ¿cómo asumimos la lucha por la paridad? Desde las reformas, ¿no? Bueno, lo primero es considerar que hasta el día de hoy no hemos encontrado una representatividad en el porcentaje de autoridades elegidas y en el porcentaje que las mujeres representamos en la sociedad. No solo como población, sino también como electoras. Somos casi el 51% en ambos, como electoras y como población en general. A nivel de los partidos el porcentaje no se aleja. No pasamos el 45% de la militancia. Sin embargo, este panorama resulta totalmente contrario al porcentaje de autoridades que tenemos. Si hacemos una evaluación, no llegamos, evidentemente, a la paridad, ni llegamos a pasar el 30%. En el grupo de autoridades en el que más nos acercamos es en las consejeras y en las regidoras distritales, pero a nivel de puestos ejecutivos, como por ejemplo alcaldesas distritales y provinciales, estamos en un 4%, en un 5%. O sea, 5 de cada 100 autoridades, solo 5 de cada 100 autoridades son mujeres. Definitivamente creo que ese panorama es evidencia de que hay un problema que no se está atacando o que no se ha logrado corregir con la implantación de las cuotas, ¿no? Que es lo que se adoptó como primera medida. Claro, pero es lo que demuestra que el tema de las cuotas no es la solución al tema, ¿no? Entonces, claro, digamos, buscar la solución al tema de repente es como entrar a ver qué fue primero, el huevo o la gallina. Es un tema muy complicado, pero sí lo que podemos hacer es establecer ciertos mecanismos para que la situación se vaya balanceando y para que poco a poco, porque las cosas se avanzan poco a poco, lamentablemente algunas cosas no avanzan tan rápido como quisiéramos, el tema de la paridad y la alternancia sea algo no solamente aceptado, sino algo ya común, que sea un común denominador entre los actores políticos, ¿no? ¿Cómo podemos caminar hacia eso? Yo creo que es bien importante el enfoque del programa, ¿no? O sea, la equidad de género es un asunto que tiene que ver con derechos humanos. La representación política es un derecho humano. Entonces, creo que el sustrato de toda esta discusión tiene que quedar muy claro, ¿no? Detrás de esto hay una discusión de derechos y cómo se accede a un derecho de manera equitativa, de manera
con posibilidad de que todos puedan acceder a la representación, todos los sectores de la población. Entonces, creo que es bien importante empezar a trabajar el tema de la cuota y también cómo garantizamos su efectividad, porque de lo que se trata es de que salgan elegidas mujeres. Ese es el objetivo. La cuota ha garantizado, digamos, que se presenten más candidatas en varias listas, porque es una obligación. Los partidos tienen que cumplir con eso, si no inscriben sus listas. Al verse obligados a inscribir, se ha optado muchas veces por poner a las mujeres a la cola de las listas, y la cuota ha garantizado más candidaturas, pero no más autoridades, sobre todo en aquellos lugares en los que la lista es cerrada y bloqueada, como por ejemplo las elecciones municipales, las elecciones regionales o las elecciones en las que no hay exigencia de cuota para el cabeza de lista. No tenemos una sola presidenta regional. Eso es alucinante, ¿no? Como en un país donde la población es 50-50, se ha cerrado el acceso a la posibilidad de cargos ejecutivos, como señalaba Marisol. Entonces, sí me parece aquí que hay que tener una mirada, como tú dices, transversal, ¿no? La cuota yo creo que es importantísima, es el ariete de las medidas. Detrás de la cuota también tiene que haber, por supuesto, incentivos a los partidos para que sus autoridades también sean mujeres. Creo que hay que mirar y reestudiar cómo se aplican cuotas o mecanismos de representación de mujeres en los cargos de los partidos políticos. También financiamiento político para actividades que tengan que ver con el fortalecimiento de la representación de la mujer, y por supuesto la ley de acoso político. Me parece que son medidas todas importantes, siendo el ariete, digamos, la medida estrella, la paridad y la alternancia. ¿Cómo evalúas, Marisol, el proyecto, o mejor dicho, la forma en la que se ha planteado esta reforma para garantizar la paridad y la alternancia? Bueno, definitivamente la forma en la que se ha planteado va a garantizar que de aplicarse y de aprobarse en las próximas elecciones tengamos un porcentaje muy cercano al 50%, porque va a haber una obligación no solamente de incluir mujeres en las listas, sino que la posición en la que van a ser ubicadas, que va a ser un hombre, una mujer o una mujer, un hombre, va a garantizar que salgan elegidas, sobre todo en las listas que son cerradas y bloqueadas. Para el caso del Parlamento, de mantenerse el voto preferencial, ahí podría haber una modificación, podría no corresponder ese porcentaje, pero aún así va a ser bastante cercano. Hay una cosa muy importante que sí me gustaría resaltar, y es que a nivel de legislativos subnacionales ha habido un aumento de presencia de mujeres, y parece que el problema que no se ha logrado atacar con esta reforma ha sido la presencia de mujeres en cargos ejecutivos, porque la cuota no va a llegar, o sea, no aplica para cabezas de lista, ¿no? Y algo que me pareció muy importante fue lo de México, en donde la cuota se aplica, hay alternancia y paridad, pero también se aplica a nivel ejecutivo, porque si tú postulas 20 listas, por ejemplo, un partido político postula 20 listas, 10 cabezas tienen que ser mujeres. O 10 hombres y 10 mujeres. Entonces creo que es algo importante de considerarlo. Tal vez ahora vamos a lograr obtener, de aprobarse, legislativos a nivel subnacional con más mujeres, pero como mencionó Luis, hay que considerar que estas medidas no van a ir solas, porque no se trata de simplemente poner cuota y ordenar que las mujeres estén presentes, sino también de que los partidos políticos adopten mecanismos, utilicen el financiamiento público que se les ha otorgado, y que precisamente se establece que esto sea utilizado para garantizar la participación política de grupos que han sido históricamente marginados, como las mujeres, las comunidades indígenas. Entonces es definitivamente importante que adoptemos y que tengamos en claro que la paridad y la alternancia son importantes y se tienen que adoptar, pero también se tienen que respaldar con ese fortalecimiento de la participación de mujeres dentro de los partidos, porque muchos hemos visto en los últimos debates que los congresistas han mostrado bastante resistencia, han dicho que no están de acuerdo. Sin embargo, en paralelo no hay un fomento dentro de los propios partidos. Incluso hay diferencias, porque mencionaba que las mujeres constituimos un porcentaje muy cercano de la militancia. Varía de acuerdo a los partidos, y sin embargo la presencia en cargos directivos, o sea, en el comité ejecutivo, es muchísimo menor, se reduce a casi el 20%. A nivel de cabezas o nivel de presidencias también, ¿no? Entonces, definitivamente se tiene que considerar no solamente la medida por sí sola, sino también que los partidos adopten
mecanismos internos para garantizar que las mujeres participen, que se capaciten, que se formen y que logren desarrollarse. Claro, pero ahí imagino que va más allá de lo que plantea la reforma, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, si hay, no sé, 50% de mujeres militantes dentro de un partido y solo 20% llegan a un cargo ejecutivo, de repente ese otro 30% tiene más de 2 hijos, de repente tiene que trabajar y cuidar, ejercer el labor de cuidado en casa, de repente por ahí hay alguna que es madre soltera o con un padre completamente ausente o no involucrado en el asunto, o qué sé yo, ¿no? Cosas que las mujeres asumimos que nos alejan de poder alcanzar, de poder realizarnos profesionalmente. Ojo, yo no creo que tener una familia sea un impedimento. El problema es cómo nos hacen asumir ciertos roles que luego nos truncan un poco nuestro desarrollo profesional, ¿no? En todo caso, es un tema que va más también por el tema educativo, ¿no? Se necesita no solo una reforma política. Hay diferencias y ante las diferencias, ante las dificultades de acceso a determinados derechos, la ley no puede ser, digamos, taparse los ojos. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí hay medidas que se han tomado en muchos lugares. Se ha demostrado diversos estudios, inclusive algunos que ha hecho Evidencia Internacional, sobre el financiamiento de las campañas y que las mujeres reciben menos financiamiento. Uh-huh. Entonces, ahí hay una labor importante que hacer ahora que se está yendo a un sistema en el que el financiamiento se trata de que el financiamiento público tenga más impacto. Uh-huh. Esta es una de las cosas en las que el financiamiento público debería tener impacto, que participen o que se financien campañas para mujeres. Uh-huh. Ahora, es bien importante tener en cuenta que se ha dicho en el Congreso, se ha tratado de decir, bueno, es más importante que tengan recursos, es más importante que se dé incentivo al partido por poner más mujeres, y no tanto la cuota y la alternancia. Yo creo que es un enfoque equivocado. Uh-huh. Todas las cosas, todas estas medidas en conjunto podrían hacer mejorar la representación de la mujer en los diversos niveles de representación. Entonces no se trata de escoger una o la que más nos parezca o la que menos impacto tenga sobre los partidos políticos. Uh-huh. Estamos buscando, yo creo, me parece, los partidos están buscando su comodidad. Es decir, cómo organizo la lista como siempre lo he organizado, cómo mantengo el statu quo. Y me parece que el argumento que viene desde el Congreso es las personas que proponen esto no saben cómo funciona un partido político, no saben cómo se hace política. Y la idea que yo tengo es que si a la política se ha venido haciendo así, si los partidos han venido funcionando de una manera tan informal, sin representación, como espacios cerrados, es el momento de cambiar. El momento en que se apliquen normas que los hagan cambiar y que salir de ese statu quo e ir a instituciones que por lo menos tengan claro el financiamiento, clara la elección y que en la que participen mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Uh-huh. Ok, vamos a una pausa y regresamos con el tema. Y bueno, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y la paridad es uno de esos temas que impactan en nuestras vidas definitivamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto porque estamos hablando de la reforma política y bueno, la reforma política incluye la modificación de 4 artículos de la Ley Orgánica de Elecciones para garantizar la participación de las mujeres y la paridad. Y ha tenido pues comentarios desafortunados, por decirlo amablemente, de algunas mujeres, ¿no? O sea, ya hemos mencionado a Karina Beteta y su declaración de yo no voy a obligar a las mujeres a que postulen, ¿no? Y también, pues, nuestra productora nos trae a la memoria lo que dijo la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, ¿no? Que señala que no le satisfacen los temas de cuotas drásticas en referencia al proyecto presentado por el Ejecutivo y cree que la alternancia y la paridad limitan el derecho a la libertad. Ese es un argumento que sale comúnmente, ¿no? Sobre todo en hombres, pero duele un poco más cuando sale de mujeres que tienen ciertos privilegios por los cuales han llegado al cargo o al puesto donde están, ¿no?
es imposible, es negar que tienen ciertos privilegios, ¿no? Aunque ellas no quieran reconocerlo a veces, como la congresista Beteta. Pero sí es un argumento común, decía, el decir, bueno, no voy a poner a una mujer solamente porque es mujer, ¿no? O sea, el hecho de tener que garantizar la alternancia dentro de una lista, pues yo prefiero privilegiar a las personas que están capacitadas a ver si es un hombre o es una mujer, ¿no? Eso, primero partimos del tema de asumir que una mujer no está capacitada, ¿no? Y segundo es el hecho de querer, pues, mantener el status quo, como mencionábamos un poco en el bloque anterior. Este tema saca bastante roncha, ¿no? El hecho de que algunos hombres pierdan sus privilegios. ¿No, Luis? No lo digo por ti, pero digo, tú, desde tu perspectiva. Yo creo que se requiere, en realidad, darse cuenta del privilegio es una circunstancia complicada para aquel que nace, crece y obtiene sus y respira títulos o dinero dentro del privilegio, ¿no? No es una tarea sencilla, y creo que los eventos, las circunstancias, el cambio de paradigma de la lucha feminista está haciendo ver y está mostrando de la manera más clara la existencia de esos privilegios y la existencia de esas diferencias, ¿no? Entonces, y me parece que el asunto es que el tema patriarcal, los asuntos del machismo están en todos lados, y lo vemos en declaraciones en las que la gente o las personas que alcanzan algún nivel dejan de observar las brechas. Y las brechas están claras. Han mencionado al inicio las cifras, los problemas de representación, la diferenciación, el acoso político, está todo documentado. La existencia de una brecha es evidente, y ahí donde hay una brecha es necesario que se apliquen mecanismos legales para reducirla, porque son brechas odiosas. Entonces es muy gracioso porque los empresarios probablemente estén de acuerdo en una diferenciación tributaria para empresas, microempresas, mini empresas, o para beneficiar a algunos empresarios nacionales, pero no se percatan, no se dan cuenta que esas brechas similares aparecen en cosas tan evidentes como la representación política de la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplicar ahí medidas que equilibren el piso, ¿no? Exacto, precisamente en la misma línea de lo que mencionaba Luis. Estamos en un panorama de desigualdad que es imposible negarla. O sea, y tenemos cifras y tenemos estudios, y es necesario aplicar una medida que logre poner el punto de partida igual para todos. Y eso es lo que va a lograr la alternancia y la paridad. Si es que se aprueba. Si es que se aprueba. Definitivamente sí, las declaraciones de diversas mujeres, como mencionaste, son las que duelen más, porque precisamente esperaríamos que ellas sean las que estén liderando esto. Y bueno, ahí ya vamos a ver de qué manera podemos trabajar no solamente la representación descriptiva, o sea, que hayan igual número de mujeres, sino que también las mujeres que lleguen tengan conciencia de estas diferencias cuando lleguen y puedan tomar decisiones, para que estas decisiones estén conforme a nuestra agenda de las demandas que venimos representando, y que así no se quieran aceptar, ellas han sido producto también de estas demandas que hemos venido reclamando. Claro, además cuando una mujer dice, a mí nadie me ha regalado lo que tengo, yo he llegado acá con mucho esfuerzo, ¿no? A mí yo me pongo a pensar si de repente no valoran el hecho de que las que vienen detrás de ella deberían esforzarse un poco menos, ¿no? Deberían tenerlo un poco más fáciles, como lo tienen muchos hombres, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre... pero hay mujeres que ostentan cargos que sí lo reconocen. Por ejemplo, se me ocurre Fabiola León Velarde, que es la presidenta del CONCITEC. Yo he hablado con ella un par de veces por cuestiones periodísticas, la he entrevistado, y ella sí reconoce, ¿no?, estas dificultades. Entonces es importante tener mujeres que lideren este proceso y tener mujeres que estén comprometidas con ello. Por ejemplo, Marisol pertenece a un colectivo que se llama Comadres. No sé si nos puedes comentar un poquito de el trabajo de Comadres. Bueno, precisamente Comadres es un grupo de politólogas. Tenemos chicas de diferentes carreras, sociólogas, antropólogas, también hay un economista. Y lo que buscamos es lograr que, ante esta excusa de que cuando no hay mujeres en los paneles de eventos, muchísimos, siempre dicen, es que no hay mujeres, es que no, pero ¿por qué no invitas mujeres? No, porque no hay mujeres expertas, no conocemos. Entonces surge precisamente este grupo para lograr demostrar que sí hay mujeres que hacen estudios sobre los temas diversos, que se desarrollan y que pueden participar en la conversación también, al igual que los hombres.
Nosotros hemos trabajado respecto a paridad, sacamos 2 artículos antes de las elecciones, uno advirtiendo qué estaba pasando, cómo estaban siendo ubicadas las mujeres, repitiendo el patrón, ¿no? Siempre en la tercera parte el último tercio de las listas, mayormente son mujeres frente a hombres. Y ya después hicimos también un recuento de los resultados, en donde ya se venía a venir. Mujeres al final de la lista no salieron elegidas. Y trabajamos diversos temas, no solamente participación política, sino también género y todo lo referido a eso. Y Luis, desde IDEA, ¿cómo trabajan el tema de la participación política de la mujer? IDEA tiene un compromiso desde hace mucho tiempo con el tema de la participación política de la mujer. Hemos trabajado en diversas elecciones analizando cómo se comporta la representación, y en esta oportunidad estamos promoviendo que la paridad y alternancia se apruebe en el Perú. Publicamos todo el tiempo en nuestras redes sociales información. Alcanzamos información al Congreso, pero también a los medios de comunicación sobre este asunto. Tenemos además publicados algunos estudios comparativos en la región, en donde se puede ver claramente que los países en los que se ha aplicado cuota y paridad, paridad y alternancia, han alcanzado representación o han incrementado dramáticamente la representación de mujeres. Entonces es una medida que funciona y por eso estamos nosotros de acuerdo. Hay que llevar a cabo una serie de medidas para la implementación de la reforma, que esperemos se apruebe, pero que estamos segurísimos y promovemos e impulsamos que se reforme y que se pueda llegar a buen puerto en el Congreso respecto a esta medida. Ok, entonces, bueno, con esta reflexión los invitamos a revisar el trabajo de IDEA, los invitamos a revisar el trabajo que hacen las chicas de Comadres, que es súper importante, y bueno, a estar atentos a si llega a buen puerto el tema de paridad, ¿no? También, como insisto, creo que es un tema que va más allá de la reforma legislativa, que es importante, que es necesaria para garantizar la participación política de las mujeres que nos representen y que, bueno, las que vienen después de nosotras, pues tengan un camino más fácil de recorrer. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.